de parte de la Cátedra Andina y del Movimiento Pedagógico. Reciban un cordial saludo. En el programa pasado hablamos de la historia, empezamos a hablar de la historia de la educación especial para ir dando forma hasta la etapa de inclusión que se está viviendo. Habíamos tocado las 3 primeras etapas. Hoy vamos a hablar de una cuarta etapa de la educación especial, del proceso de integración y del proceso de inclusión. En la cuarta etapa se analiza y trabaja ya en la escuela lo que es la educación inclusiva. En los años 70, en Estados Unidos y Canadá, un movimiento de padres, madres de familia y profesionales evidencian que dentro de las escuelas y clases regulares fueron los estudiantes con algún tipo de discapacidad los que tenían que adaptarse al entorno y no de forma contraria. Ellos tenían que ajustarse a todas las reglas y en alguna medida no se respetaba las situaciones que estas personas presentaban. Cuando se inicia este camino, se analiza sobre el lugar que ocupa la educación en la política de desarrollo humano y garantizar el derecho a la educación para todos y todas. La política y la educación siempre han ido muy de la mano porque por medio de la educación preparamos a un pueblo para el trabajo, a un pueblo para el desarrollo, a un pueblo que va a ser parte de toda la economía del país. Entonces, vamos a empezar a trabajar y a incluir todo el proceso de educación independientemente de la situación que presenten las personas. Porque cuando se habla de inclusión, tenemos que tener muy claro que inclusión para todos y todas no es solo esta etapa donde se incluye a la persona con retraso mental o con algún tipo de discapacidad física. No, cuando ya se habla en los años 70 de inclusión, se está refiriendo a toda la población. Ser mujer, ser niño o niña de la calle, personas que profesan diferentes religiones, minorías étnicas, raciales, son todas estas áreas que se deben de incluir. ¿Por qué? Porque aunque en la educación especial a la persona, en las primeras épocas que nacían con una discapacidad, se les daban calificativos muy grotescos, pues también a la mujer, también al que pensaba diferente, también al niño y a la niña que vivía en la calle, a la persona por sus diferencias de color, por sus diferencias de pensamiento, se les excluía. Entonces, la educación empieza a dar un giro. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar como sociedad a aceptarnos todos. Situación que no es muy fácil. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre dicta normas donde dice cómo se debe de ser, cómo se debe pensar, si se debe estar en una línea o en otro para ser aceptado. Entonces, la inclusión dice que todos somos parte de ese país, que todos vamos a ser parte de la mano de obra de ese país, que todos vamos a ser productivos en ese país y que todos merecemos el respeto. Para haber una inclusión, entonces, se tienen que quitar todas las barreras, pero no son las barreras físicas solamente, también las barreras mentales y sociales, que son las que hacen las grandes diferencias, que son las que se encargan de excluir o incluir, cuando en realidad todos somos parte de la raza humana nada más. No podemos
hablar de sociedad si estamos excluyendo a seres humanos que, si se les explota sus habilidades, sus fortalezas, vamos a ser seres productivos, porque todos tenemos algo bueno que dar. A través de la historia y de este proceso de inclusión, se han ido realizando diferentes declaraciones. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha ido dando cuenta de que debe de existir ese respeto para todos y todas. Una de las primeras declaraciones es la declaración de Fontaine, que en esta declaración se dice que el movimiento de la educación surge con mucha fuerza. ¿Para qué? Para una fuerza de educación para todos y todas. Viene después la Declaración de Salamanca. La Declaración de Salamanca busca promover la educación para todos a través de las políticas necesarias para favorecer la educación integradora. Da auge, mucho auge, a las aulas integradas en las escuelas. Hubo una época en donde se le llamó aula diferenciada, pero el término separaba aún más a la población de educación especial. Entonces se pasa a las aulas integradas, donde el niño que estaba en el aula regular, si su proceso se hacía lento, más lento de la media, entonces se le hacía su traslado al aula integrada, pero estas aulas ya no eran centros aparte de las escuelas primarias, sino que van a ser parte de la escuela, van a estar dentro de las escuelas de primero y segundo ciclo. Se dan muchos foros, las personas empiezan a darse cuenta que hay una gran necesidad de sacar a todas estas personas de esos escondites donde están, de hacerle ver a sus familias que todas estas personas no son una vergüenza, sino que son parte de su familia y que tienen derechos como los tiene cualquier otro. Cuando se llega a la educación inclusiva, lo que se busca es que en las escuelas se acoja a todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones, de sus características, de sus necesidades particulares, de tal forma que las diferencias se asuman como potencialidades y no como problemas. Siempre se dio el término problema. Es que este es un niño problema. Es que esta niña tiene problema. Es que no puede aprender porque tiene un problema. Y en realidad, a través del tiempo y gracias a los estudios que se han realizado, se ven que estos no son problemas. Son condiciones que tiene cada ser humano para aprender, para desenvolverse, para realizar sus actividades. De aquí surge la importancia de satisfacer los procesos de inclusión, principalmente respetando las individualidades, planificando bien cada paso que se dé para que no se vea afectado el derecho y el deber de la persona que está recibiendo la educación. Proveer de toda la tecnología, del material didáctico, de eliminar barreras de infraestructura, barreras arquitectónicas de las instituciones que en realidad en la mayoría encontramos. Nuestras instituciones tienen muchas barreras que no permiten el libre desplazamiento de niños o niñas con discapacidad física. Hay muchas barreras todavía a nivel de aceptación. Hay muchas barreras, pero que tenemos que seguir trabajando para lograr que la inclusión sea real. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y en una próxima estaremos hablando del proceso de inclusión en la actualidad.